Programa patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres. De la cepa a la copa. Buenos días y bienvenidos a un programa más de Inversión con Nombre Propio. En el día de hoy tenemos el placer de contar con Juan Pita. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer tenerte aquí. Como decía, hablaremos hoy sobre la apreciación del dólar, ¿no? Y el efecto que puede tener esto sobre la renta fija, con especial atención en los mercados emergentes. Me gustaría empezar, Juan, hablando, ya que hemos vivido un año especialmente atípico en el mercado de divisas, donde el euro se ha situado en niveles mínimos frente al dólar, por debajo de la paridad. Sin embargo, en el último mes también hemos visto, ¿no?, que ha habido una apreciación del euro frente a la moneda norteamericana. ¿Crees que estamos ante un cambio de tendencia en el par euro-dólar? Pues Juan, mira, la verdad es que los mercados de divisas siempre son complejos porque suele haber mucha más volatilidad que igual en otro tipo de activos. Y es cierto que este año, en 2022, hemos visto movimientos muy abruptos, ¿no? Es más, si miramos las rentabilidades que han dado los activos, ha sido trascendental la divisa en la que estaba uno invertido. Al final, aquellos que han estado posicionados en dólar pues han obtenido muchos mejores rendimientos que los que han estado en euros. Pero sí es verdad que, como decía, han sido movimientos muy abruptos, ¿no? Desde General Investments no nos creemos mucho ni el primer movimiento que se fue cerca del 0,96 ni este último que ha llegado a tocar el 1,07. Y si me preguntas por el cambio de tendencia, creemos que todavía hay que verlo, ¿no? Porque no sabemos hasta qué punto realmente en el cambio actual está contemplado el escenario más de recesión en Europa y también pues las políticas o el invierno energético que vamos a tener en nuestro continente. Por lo tanto, esperamos que durante el primer trimestre del año, incluso primavera, hasta que no veamos una estabilización clara en las políticas de la FED y ese giro final, creemos que el dólar todavía se va a mantener fuerte. Y cuando se produzca ese giro y tengamos más posibilidad sobre las políticas que lleven a cabo los bancos centrales, sí que podemos esperar un movimiento más fuerte del euro y que podamos llegarlo a ver a finales del año 2023 en el entorno del 1,10 aproximadamente. Gracias, Juan. Y ahora me gustaría centrarme algo más, ¿no?, en el mercado de renta fija, sobre todo emergente. Y me gustaría preguntarte qué consecuencias puede tener una política monetaria más agresiva por parte de la FED y una apreciación del dólar en el comportamiento de esta renta fija emergente. ¿Cómo se comportan históricamente este tipo de activos en esta clase de situaciones? Pues sin duda las políticas de tipos de interés de la FED y la fortaleza o la debilidad del dólar afectan directamente a la renta fija emergente y a los países emergentes, principalmente por el endurecimiento que pueden tener, ¿no?, en las condiciones de financiación y también lo que puede afectar a las exportaciones de los países emergentes. Sin duda, si analizamos los últimos años, hay tres factores, ¿no?, que se suelen considerar como vientos de cola o que han sido vientos de cola para los países emergentes, como han sido pues las continuas bajadas de tipos de interés por parte de la FED, un crecimiento en China sostenido y siempre por encima del 5% y un descenso claro de las tensiones geopolíticas. Claro que si miramos ahora precisamente este año 2022, pues se ha dado la vuelta, ¿no? Vemos como, por un lado, la FED ha comenzado a subir tipos de interés de forma bastante fuerte. China ha ralentizado su crecimiento, principalmente por esas políticas restrictivas en cuanto al COVID que han hecho que se frenara mucho el crecimiento en el país chino y las tensiones geopolíticas pues han aumentado especialmente desde el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? De cara al futuro, de cara a 2023, pues vamos a ver cuando la FED al menos alcanza el pico. Parece que puede ser, como decía antes, en torno al primer trimestre, primavera de este año. Parece que China va a relajar también para esa época las políticas contra el COVID y en cuanto a las tensiones geopolíticas, pues es donde hay que tener quizás más cuidado y vigilar más de cerca.
Pero históricamente, cuando se ha tocado pico, cuando se ha tocado techo en las subidas de tipos de interés en Estados Unidos, es cuando normalmente los países emergentes lo han hecho mejor. Por lo tanto, cuando lleguemos a ese momento, cuando se produzca ese giro o ese techo, es cuando podemos ver mejores rentabilidades para la renta fija emergente. Gracias, Juan. Como decías, ¿no? Esa búsqueda del pivot, ¿no? De la Fed para poder encontrar esas oportunidades en renta fija emergente. Me gustaría seguir, ¿no? Hablando de los bancos centrales, ¿no? Que han llevado a cabo un cambio de rumbo en su política monetaria durante todo este año 2022. Y esto ha dado, como decía, una ventana de oportunidades en renta fija. En este sentido, y poniendo el foco sobre todo en la renta fija emergente, ¿en qué mercados estáis viendo más oportunidades? Pues sí, ¿no? Como decía antes, los mercados emergentes siempre se han comportado mejor cuando la Fed ha tocado techo. Y es verdad que los rendimientos actualmente en estos países, si analizamos los rendimientos que está dando año a año, que se están descontando en el mercado, son muy altos. Y en ese sentido, cuando se produzca ese giro, los mercados emergentes se pueden ver muy beneficiados en cuanto a llevar esos rendimientos a vencimiento y el efecto que la duración puede producir en esos activos. Pero sin embargo hay que mirar muy de cerca los diferenciales, ¿no? Ese exceso de rentabilidad que se da un poco en función de la calidad crediticia de cada activo, en función de en qué países invertimos, en función de qué compañías dentro de cada país invertimos y por lo tanto creemos que va a ser un año para vigilar de cerca esos diferenciales. En su conjunto no los vemos excesivamente baratos, pero sí que si somos selectivos podemos encontrar oportunidades en determinadas regiones. Por lo tanto, nuestra apuesta para mercados emergentes sería una combinación, lo que llamamos aggregate, que combina inversión en deuda gubernamental y inversión en compañías, ¿no? En la parte más de crédito. Y en cuanto a regiones, vemos más atractivos, pues por ejemplo, China, India y Corea, y vemos algo menos atractivos regiones como Brasil, México o Arabia Saudí, que no nos parecen que en cuanto a valoraciones estén tan baratas como las otras que comentaba. Gracias, Juan, por darnos un poco de luz, ¿no? Sobre esos mercados, sobre, como decías, ¿no? Esas oportunidades por valoración que se están dando, sobre todo en Asia, ¿no? Por último, sí que me gustaría, para finalizar, ¿no? Que nos comentaras qué expectativas tenéis para 2023, sobre todo en cuanto a los tipos de interés, y si creéis que es un buen momento para alargar las duraciones de las carteras de renta fija. Pues yo creo que es la pregunta un poco del millón y la que se están haciendo todos los inversores. Por nuestro lado hemos visto bastante dispersión, hemos visto como muchos de los inversores después del verano han empezado a coger riesgo de duración y otros se mantienen más prudentes en ese sentido. Aquí distinguiría un poco entre la Fed, ¿no? Entre los dos principales bancos centrales habría que ver primero la Fed, donde creemos que los tipos de interés pueden hacer pico en torno al 5%. Pero no esperamos que den ese giro o ese comienzo para reducir los tipos de interés antes del cuarto trimestre, porque la realidad es que la demanda en Estados Unidos se sigue manteniendo muy fuerte, el mercado laboral también, apenas hay incremento del desempleo y en cambio en Europa sí que lo vemos un poco menos duro de lo que lo está viendo el mercado. Creemos que los tipos de depósito van a hacer pico en torno al 2,5%, porque la caída en recesión creemos que va a ser más temprana en Europa, porque siempre Europa tiene una ligación mayor con los problemas energéticos y hay una parte muy importante que es el quantitative easing, ¿no? El cómo se va a deshacer todo ese balance que se ha llevado construyendo durante los últimos años y eso va a producir un efecto también muy grande y que va a ayudar a controlar la inflación en Europa. Por lo tanto, sí que lo vemos más en el entorno del 2,5% y quizás no en el 3% como lo ve el resto del mercado actualmente. Si la pregunta es, ¿hay que coger duración? Nosotros somos de los que estamos prudentes. Si bien hemos visto la mayor parte de las caídas en renta fija, creemos que todavía puede haber algunas más. El mercado ha estado dominado por un sentimiento exclusivo de mirar a la inflación y de mirar a la duración.
y creemos que los inversores deben mirar ahora mismo el crecimiento. Por lo tanto, seríamos prudentes en cuanto a coger duración ya y esperaríamos quizás a tener más visibilidad, pues eso, como he comentado en algunas preguntas anteriores, en torno al primer trimestre, la primavera del año que viene. Y creemos que va a ser un mercado para los hombres de crédito, para ser selectivos. Cuando miramos duración y mira inflación, prácticamente casi todas las compañías o casi todos los activos se han movido en el mismo sentido, dirigidos exclusivamente por esto. Pero el año que viene vamos a tener que distinguir entre qué compañías van a superar mejor este entorno económico más hostil y cuáles no, ¿no? Al final, probablemente las ventas de muchas de ellas se vean reducidas y las condiciones de financiación se van a endurecer prácticamente para todos, ¿no? Por eso hay que ser selectivos y posicionarse en aquellas compañías que puedan tener mejor comportamiento en este entorno económico. Gracias, Juan. Como decías, ¿no? La importancia de ser selectivos, de esa gestión activa en la selección de activos y pues sobre todo en un contexto actual, ¿no? Donde la política monetaria contractiva va a endurecer bastante esa financiación de algunas empresas. Bien, después de este coloquio hablando de la renta fija emergente sobre todo y esa política monetaria que están llevando a cabo el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, simplemente darte las gracias, Juan, y desear que estemos en otra ocasión pronto. Muchas gracias y feliz Navidad a todos. Igualmente, Juan. Un abrazo. Hasta luego.